사모군디 로베 전환이 사모군디인데 근데 자마주가 롤라 펜시 때마다 시도를 찾고 자마주가 롤라 펜시가 때마다 시도를 찾고 ¿Se marchó? 자마주가 롤라 펜시가 때마다 시도를 찾고 자마군디 체주 Eso, 로베 전환이 있잖아요. eso. Cuando dijeron que es un ángel. Eso. Vamos a empezar con... ¿Me escucháis? ¿Me oís bien? Sí. Con una cita de Vasubandhu en el texto que escribió Compendio de Cogniciones Válidas. 가르성거래에서는 로베 전화했을 때 로베 전화가 최저했을 때 세만 캐봐 시도지 따에 세명이 골라다 캐봐 쉬어져랬어. Tanto Vasubandhu como Chandakirti eran verdaderos expertos en cognición válida. 다 캐봤습니다. 안에 로베 전화지 최저되라 때마전되라 아니 최바지로 말이야. Siendo expertos, ellos compusieron versos honorando, alabando las cualidades de Buda Shakyamuni. ¿Y cómo fue? ¿Ahí me escucháis? Sí, te escuchamos igual. Vale. Sincronizado. ¿Y cómo fue que Vasubandhu alabó las cualidades de Buda Shakyamuni? Primero dijo, aquel que tiene cognición válida. Dijo, tú, Buda Shakyamuni, tú eres un ser santo, eres un ser con cognición válida, un ser perfecto. Dijo acerca de la cognición válida, Buda Shakyamuni, tú tienes cognición válida, tú eres la cognición válida. Y eso quiere decir que era un ser noble, era un ser arya, era un ser increíble. Sin embargo, tú no eras ese ser noble desde el principio, no eras ese ser increíble con cognición válida desde el principio. Tú no eras así desde el principio, no tenías esa cognición válida desde el principio, sino que la fuiste desarrollando gradualmente. ¿Y cómo desarrollaste esa cognición válida? Durante 3 grandes eones estuviste acumulando mérito para alcanzar el estado de la iluminación y uniendo la realización de la vacuidad con la bodhicitta, entonces te convertiste en este ser con cognición válida. Por lo tanto, te has convertido en un ser puro, en un ser santo, con las dos acumulaciones, la acumulación de mérito y la acumulación de sabiduría. Por lo tanto, no es como votar al presidente de un país, eso de convertirse en un Buda. Porque un presidente se elige votando y entonces a quien la mayoría elija se convierte el presidente. Votando es así como uno sale elegido presidente. Pero tú, Buda Shakyamuni, tú no eres así, tú no eres un Buda electo, sino que te has convertido en un ser santo recorriendo el camino.
산제 전대대 저랑이 가르쳐 버렸어. 그러와. 로알라 가르쳐 버렸어. 이스와. 로라 펜시 왔어. Y tú, Buda Shakyamuni, una vez que conseguiste, desarrollaste esa cognición válida, ¿qué hiciste por los seres? 다 산제 전대대 저랑 산 계제 아니 별로지 대요 말했어. Tú, Buda Shakyamuni, una vez que te iluminaste, no te quedaste simplemente relajado. 다 저랑 배 연대디 저랑 중외디 연대디 로 포알라 내더니 돈역이 나더니 신제 딜라 다 팬도처럼 Tú, con tus cualidades, ayudaste y beneficiaste a todos los seres que estaban atormentados por el sufrimiento de samsara. 로알라 팬도처에다게 아니 저랑 게투 세와 장바다 세와라 때네 아니 로아야 아니 쿠엘라 아니 쪽이어레스 로 Tú beneficias y proteges a los seres con todo tu amor y todo tu cariño. 저랑 게 투부다 배 장세다 아니 지텔라 뒤로냐 요와 말했어. Y tu amor y tu cariño hacia los seres es inamovible. 신전 딜라 가나 신전 딜라 메가스 요 말했어. 치마랬어. Y además ese amor es imparcial, no elige, no discrimina entre a este ser sí lo voy a querer y a este ser no lo voy a querer. 그래서 다 지랑밀라 아니 로라 팬도 제디 아니 지랑밀라 아니 대화시바스. Y puesto que beneficias a todos los seres, te llamamos Sugata, aquel que ha ido al gozo. 아, 진짜게 덤바 셀러데 덤바 전에는 거에 말해. 덤바 세데 덤바니 또 싫어를 구가래. 덤바 세데 이니 덤바. Y cuando se dice tú, hay una palabra que es tomba, que se puede confundir con maestro, pero este maestro no se refiere a maestro, sino se refiere a tomba de vacío. Por lo tanto, se refiere a la vacuidad. 제가 디네게 덤바 세데 아니 덤바니 또 비시다. 덤바니 구가. 디 덤바니 세데. Esta sílaba, cuando en este verso, en esta cita, cuando se refiere a tomba, no habla de maestro, sino de la vacuidad. 대시 대화시 봤을 때 루세 랑가 시고래. 루사 랑가 산제 살 로에 랑가디 가레스나 아니 돈이도 싫어되나 전죽생들이스. Cuando habla del Sukata, aquel que ha ido al gozo está hablando del camino, el camino que nos lleva a ese estado de ser un Sugata, y ese camino es la realización de la vacuidad en sí. 제가 저랑 대화시를 랑가디 로제 탑사를 제가 와도 쪽 아니 신전하기 아니 쪽 왜 분예 참아 참아 기라레스. Por lo tanto, tú, Sugata, que has recorrido el camino, tú que ya has ido al gozo, proteges a todos los seres, eres el protector de todos los seres. 아, 저랑 앞에 마원 담에 받으레스. 마원 담에레스. Y tú eres el orador incomparable. 저런 친구 땡데 뒤에 나라 에마원 쪽 에마원 뭐 도승어로 에마원 쪽 에마원 뭐 산제 전대데 지는 배 쪽으로 뭐를 저는 도스가 떠가지고 Lama Tsongkhapa, de hecho, en las alabanzas a la interdependencia, dice Emajo al protector, Emajo al capitán. 에마원 마초스. 다음에 마초스. 저랑이가 뭐 수바디 때 된다라가 된지다가 된다면 짱짱마도 지기 배 지금부터는 춘요 말에 송해디 대ngoài 송요 말에 되게 배 지금부터 송요 말에 세죠. Y también dice Emajo al orador perfecto, diciendo que Buda Shakyamuni solamente habló de cosas con significado perfecto y por lo tanto nunca mintió, nunca se equivocó ni dijo nada erróneo. 제가 산제 전대달라 때바 피해기 나네. 앞에 지기 때바 쉬어지 피해 때바 쳐도 저 피해디 땡지 그러와 인주 존재지잖아. 땡지 저거 존재지잖아. 때바 산제 전대달라 때바 피해디다 뒤에 나네. 약시 쳐주고. 그래서 Y de todas las alabanzas, la mejor alabanza es la alabanza que se le hace a Buda Shakyamuni por haber enseñado los 12 vínculos de originación interdependiente. 제가 산제 전대달라 때바 피해디잖아. 꾸이 연대치를 보내. 때바 피해.
Cuando se le ofrece a Buda Shakyamuni una alabanza, se le puede ofrecer a Buda Shakyamuni esa alabanza o alabando sus cualidades físicas. 다 투 연대 집을 거네. 그리고 숨 연대 집을 거네. 대박 피해. También se puede ofrecer una alabanza alabando o honrando las cualidades de su palabra. 다투 연대 집을 거네. 대박 피해. Y se puede ofrecer una alabanza honrando las cualidades de su mente. 다 이때 그때보다 구순 투기 때보다 배 시거직 답에 문자 앞에 써야만 피해 여대 되게 나네인데 땡들라 인데 때에 거네 대박 피해 있다 되게는 셔주가 됐어. Y alabanzas a Buda Shakyamuni, a sus cualidades de cuerpo, palabra y mente, hay muchísimas, hay millones. Pero de entre todas aquellas, la mejor, la más excelente, es esa alabanza que compuso el Lama Tsongkhapa a la originación interdependiente. 제가 슈루 사마라 때마야래. Por lo tanto, todas las religiones tienen maestros. 소소스 슈루 되게 전라게 소소 뒤자디게 소소 때마라 쳐바치고요래. Y todos los seguidores de cada religión hacen ofrecimientos al maestro de su religión. 니나야 산제 촌된데디 다 림베 나네 메라와 가르쳐버렸어. Pero ¿qué es aquello que diferencia a Buda Shakyamuni de todos los demás, del resto de maestros? 땡진 려 주었으리 산제 촌된데게 모두 송요 말해. La enseñanza de la originación interdependiente, pues fue solamente él quien dio esta enseñanza. 제에서 디리다 산제 촌된데 캐버도 파워래. Por eso se considera que Buda Shakyamuni es un ser inigualable. 시 템바 참에 장가다 제와다 세바다 샤셰다 다 참어 소에 지과래. Porque todos los demás maestros han hablado del amor, de la compasión, del cariño, de practicar la paciencia, de sentirse satisfecho. 다 산제 촌된데 디기 칼라 냄베 가래스노 동반이스 땡진 디 다 산제 촌된데다 미세 차버렸어. Pero lo que diferencia a Buda Shakyamuni es que no solo habló de estas cosas, sino que además habló sobre la vacuidad. 네, 동반이 있어야지. 산제 출루마도 대신 숨겨. Quizás solamente en el Buda Dharma se habla sobre la vacuidad. 어제나 다 산제 존데데 키랑 다 뜬바 아니 뜬바스 때 동일 거고래 아니 네 라마마 마치레 다 쳇주고 지레 세다 또자 도스카르 피거라. Por eso sus discípulos le hacían este ofrecimiento de alabanzas diciendo que tú, Buda Shakyamuni, eres inigualable, pues eres el único maestro de la vacuidad. 다 딘제게 산제 존데데 키랑에 다배 니네야 뜬바 쳇주고 뭐 남에 맞춰야지. 주기라 때네 주단 끼라 때네 키랑 차바레스. Sin embargo, le dicen, Buda Shakyamuni, tú te has convertido así, tan excelente, inigualable, debido a causas y condiciones. 제가 산제 존데데 뭐 땡제 마 송인데 참바 땡제 차라체네 리바 송송바. Cuando Buda Shakyamuni dio la enseñanza de interdependencia, habló de 3 niveles de sutileza de la interdependencia. 땡제 라시디 준제 땡제 송겨. El nivel de interdependencia más burdo es la interdependencia de causas y condiciones. 주다 리비 땡제디 땡제 라바레. Esa relación que existe entre causa y resultado es la interdependencia burda. 데 제제기 제제다만 남바 산제기 분담하고 시나네 수이 캐네지 그래서나 데 분담하고 시네네 너데보다 아니 지라마 어떻게 땡제 라바마도 땡제 참이나시 시 말해. Este tipo de interdependencia, que es el tipo de interdependencia más burda de causas y condiciones, la relación que existe entre causa y efecto, es el nivel de interdependencia que las 4 escuelas filosóficas dentro del budismo aceptan. Y de las 4 escuelas, las 2 primeras, la Vaibhashika y Sautántrica, se enfocan solamente en este nivel de interdependencia. Y este tipo de interdependencia es la más burda de todas. Y la interdependencia de causas y condiciones, de la ley de causalidad, no abarca todos los fenómenos.
가야서는 중대 땡데디 두모 인견게 뭐고 뭐인게 따발라 중대 땡데디 시기고 Porque la ley de causa y efecto, aquello que surge de causas y condiciones, no afecta a los fenómenos que son permanentes. 다 딜레기 때지 차별 땡데 딜레 다 때지 차송 말에 차야디 에네 여러와 디시 거다 도배 따자 도배 따자는 당이 차셔를 되고 차셔를 뛰고 땡데 쓰는 거야 차셔를 뛰고 땡데디 소인도 되게 중대되는 때지 차와요. Luego hay un nivel de interdependencia un poco más sutil, y ese nivel de interdependencia es aquello que depende de sus partes para existir. 제가 딘데 차셔를 뛰고 땡데디 그다음에 시는 수캐라 뭐스나 엄마를 뒤보다 아니 센자면 니 캐라. Y de las 4 escuelas filosóficas, ¿qué escuela filosófica toma esa enseñanza como visión principal de la interdependencia de las partes? Y es la escuela Chittamatra y la escuela Madhyamika Sautántrica. 제가 차셔를 뛰고 땡데디 최통제를 켜버려. Esta interdependencia de las partes abarca todos los fenómenos. 다 되게 때 잡아도 Así que vemos un poquito ya la diferencia entre las dos interdependencias que hemos visto. 되게 그때 너대에 일단 좀 땡데 라바데 뭐로 따발라 조금도 봐. Vemos que la interdependencia de causa y efecto abarca solamente los fenómenos impermanentes y no abarca los fenómenos, no aplica para los fenómenos permanentes. 다 단내 땡데디 최통제를 켜버려. 따바도 뭐 유죄 따바 시제 최통제를 켜버려. Sin embargo, la interdependencia de aquello que depende, la interdependencia de las partes, abarca, aplica para todos los fenómenos, tanto permanentes como impermanentes. 제가 다 차셔를 뛰고 쓰고 때지 차와라. Cuando hablamos de aquello que depende de sus partes para existir, es una interdependencia más sutil. 다 차시디 로버다. 이 엄마 통조가 송요. 그다음에 시인네 엄마 발라 니여로 엄마 런지 발라 엄마 통조가 니네 엄마 통조가 로라 이제 차시디 송요. Y luego hay un nivel de interdependencia mucho más sutil, el más sutil de todos. Y de las 4 escuelas filosóficas es la escuela Madhyamika Prasángika la que propone este nivel de interdependencia. De la escuela Madhyamika hay 2 vertientes. Esta es la escuela Madhyamika Sautántrica y la escuela... La escuela Madhyamika Svatántrica, gracias, y la escuela Madhyamika Prasángika. Y es la escuela Madhyamika Prasángika la que toma esta visión de la interdependencia más profunda. 다티 당가디 완전 시험을 치고 거래. 완전 하고 거래. 시험을 치지. 차라리 이거 하고. Y nosotros tenemos que analizar estos niveles de sutilezas y comprenderlos. 땡데라 차라리 이거 완전 시험을 치. Tenemos que conocer que existen distintos niveles de sutileza en cuanto a la interdependencia. 하고 Tenemos que comprenderlo. 다 완전 ஞான지디 간다시죠 그래. ¿Y cómo los practicamos? 제가 다 완전 ஞான지디 땡데 차시디가 ஞான지고요. Tenemos que practicar la interdependencia más sutil. 가에서나 진주인데 뭐 튕겨올 루지 송요. Porque este texto del Bodhisattva Charvayatara está basado en la escuela Madhyamika Prasángika. 제가 딱 완전 강사도 새 토시디 완전 강사도 처음부터 강사 약속들 내요. 완전 새 통보를 내요. Así que nosotros, eso quiere decir que nosotros hemos llegado a un nivel muy avanzado si estamos estudiando este texto. 강사 딱 강사 약속 내요. 강사 약속이게 땡데 차시디 사람당이요. Y si nos estamos convirtiendo en el ser más avanzado, en el estudiante más avanzado, tenemos que ser capaces de comprender el nivel de interdependencia más sutil. 딱 그때 차시디 부모 튕겨 가르쳐는 또베 딱짱 또베 샤짱 민데 샤짱 민지 파샤짱 El nivel de interdependencia más sutil de todos es aquello que está meramente etiquetado, que existe solamente por su nombre, que está meramente etiquetado.
Cuando hablamos de esta interdependencia, la más sutil, estamos diciendo que está meramente etiquetada. Cuando decimos meramente, esta palabra es muy importante. Cuando hablamos que algo está meramente etiquetado, quiere decir que es la mente que proyecta el significado sobre su objeto, que el objeto en sí no tiene esa característica que la mente proyecta sobre él. Si el objeto tuviera esas características de forma inherente que la mente proyecta sobre ellos, entonces el objeto no podría depender de causas y condiciones para su existencia, y entonces estaría establecido de forma verdadera, y eso es algo imposible. Y esa es la visión última, es la visión de la escuela Madhyamika Prasángika. La forma en la que nosotros debemos de pensar es que cualquier tipo de fenómeno, lo podamos percibir o no, sea visible o no para el ser humano, cualquier tipo de fenómeno existe meramente etiquetado. A mí se me aparece ese objeto siendo atractivo, sin embargo no existe tal y como se me aparece. A mí se me aparece este objeto como desagradable, pero este objeto no es desagradable tal y como a mí se me aparece. El que a mí un objeto se me aparezca como atractivo es algo que se me aparece a la consciencia visual. Las formas bonitas, las formas se aparecen como bonitas, se le aparecen como bonitas a mi consciencia visual, mientras que los sonidos se le aparecen como agradables a mi consciencia auditiva. Sin embargo, ¿existe un objeto que sea bonito tal y como se le aparece a mi consciencia visual? ¿Existe un sonido agradable tal como se le aparece a mi consciencia auditiva? Si se me aparece un objeto físico como bonito, es porque tengo una consciencia errónea, es una percepción errónea. Si nos aferramos a la existencia de un sonido siendo agradable tal y como se nos aparece a la consciencia auditiva, eso es una percepción errónea. La mente errónea es mentira. No es una cognición válida, no es una mente válida. Aquello que es falso y aquello que es verdadero es una contradicción. Por lo tanto, esta consciencia visual es una consciencia errónea, puesto que está percibiendo las cosas de forma errónea. Cualquier cosa que se nos aparezca a nosotros en la mente es un fenómeno convencional, no es un fenómeno último.
los fenómenos convencionales se nos aparece debido a percepciones erróneas. 출발님이 견제 가래. ¿Y por qué razón es algo erróneo, algo equivocado? 만주 돈이 또 매봐. Porque no hemos realizado la vacuidad. 돈이 뭐다서 만주로 가면 출발 잘해. Y si no hemos realizado la vacuidad, cualquier cosa que se nos aparezca se nos aparecerá de forma equivocada. 오, 대체 다 대표가. Así que esta es la clave. 제가 돈이 또 했을 때 디렉 액션 차. Así de importante es realizar la vacuidad. 돈이라 고가차에 디렉 액션 차. Así de importante es comprender la vacuidad. 어떤 디렉인 티페 땡들 참어디 만주 뒤진데 쌀 땅다가 쌀 땅. 뒤 돈이 고마서. Por eso siempre debemos de reflexionar sobre la interdependencia más sutil, comprender la vacuidad, pensar sobre la vacuidad. 나라 너는 도대 나오는 신지 네 이로도 출발 이상 그러 나 취를 이상 A mí lo que debemos de pensar es, a mí se me aparece, pero tal y como se me aparece, no existe. Mi mente está equivocada, yo estoy equivocado. 아나 매일에서는 요리스 타냐도 요리스 여러 타냐도 요리스 타냐도 자와치 요리스 타냐도 언제 딱 말로 싸세래 타냐도 라면에 그게 취해내지 타냐도 말로 싸 아니 나세리 도시 계시게 도시 Entonces, ¿no existe? Sí existe. Existe meramente etiquetado, nominalmente existe. Ese fenómeno, de forma nominal, meramente etiquetado, cumple su función. Uno puede ir, puede venir, puede comer, puede beber, pero no está establecido de forma verdadera, por su propia verdad. Esos son los distintos niveles de sutileza que existen de la interdependencia y cuáles son las escuelas que aceptan qué tipo de nivel de interdependencia. Y nosotros tenemos que comprender el nivel de interdependencia más sutil, puesto que este texto está basado en este nivel de interdependencia. A nosotros cualquier cosa que se nos aparece, todo lo que se nos aparece bajo el poder de nuestra mente equivocada. No hay nada que se nos aparezca que no esté bajo el poder ni percibida por esta mente equivocada. Y uno podría preguntarse, bueno, y si todas mis mentes son mentes equivocadas, ¿cómo es que a mí se me aparecen las cosas tal y como son? Por ejemplo, yo tengo este vaso de agua aquí, esto es agua, no es otra cosa. Esta agua que está aquí no se me aparece de mentira, de forma falsa, sino que el agua verdaderamente está aquí porque me la puedo beber. Pero no nos estamos refiriendo a esto. Es cierto, el agua es de verdad, el agua está ahí, pero la mitad de nuestra percepción de ese agua está equivocada. El agua se nos aparece como si no dependiera de causas y condiciones para su existencia. Este agua depende de causas y condiciones para estar aquí, sin embargo a nosotros se nos aparece como si estuviera establecida de su propio lado, como si fuese independiente. Y eso es debido a que nuestra consciencia visual, cuando percibe el objeto, se equivoca, lo percibe de forma equivocada.
시춘 요마래 손을 죽을 때였어. 주다 안 줄때 그래 안 땡때 그래. 죽을 마대베 안 쉬어. No existen fenómenos que no dependan de causas y condiciones para su existencia, o tienen que depender o de causas o de condiciones. 그래서 딱 죽을 때와 인자 말한 소리 로로 강 샤와티 로 나와티 완전 머리배 레 머리기 깨치지 넘겨. Sin embargo, a pesar de depender de causas y condiciones, debido a nuestro karma, debido a nuestra ignorancia, lo percibimos como existiendo de forma autónoma, de forma independiente. 완전 생 가와녀야다 두부녀야다 맞아 기분녀야다 이 대화녀야다 이 미대화녀야다 사마다 코 죽이는 땡제 아니 중어 용요레스. Cuando nosotros experimentamos algo agradable o desagradable, cuando estamos contentos o descontentos, cuando estamos tranquilos o intranquilos, todo eso surge debido a causas y condiciones. Todo esto surge dependiendo de causas y condiciones, puesto que no existen fenómenos que no dependan de causas y condiciones. Hablamos ahora, por ejemplo, de felicidad mental o infelicidad mental. Podemos, o bien nos gusta algo o nos disgusta algo. Puesto que algunas cosas nos gustan y otras cosas no nos gustan, surge la felicidad y surge la infelicidad, o el agrado o el desagrado. En base a lo desagradable surge el desagrado mental o la infelicidad mental. En base a lo agradable surge la felicidad o el agrado mental. Así que vemos que siempre hay un par, la felicidad y la infelicidad, lo agradable y lo desagradable. El nacer y el envejecer. El envejecer o más bien el Gawatishia Sheikdendara. Siempre están sujetos a surgir y a desvanecerse. Entonces, surge el sufrimiento, se desvanece el sufrimiento. Surge el agrado, se desvanece el agrado. Surge la felicidad, se desvanece la felicidad. Y como dije ayer y como dice el Bodhisattva Charvayatara, cuando hablamos de agrado y desagrado, siempre hay ahí entremezclado la idea del enemigo y tenemos que saber reconocer el enemigo como el enemigo interno siendo el enemigo verdadero. Por lo tanto, el enemigo externo no es el que tiene la culpa de lo que nos sucede, sino que es el enemigo interno. Por eso tenemos que reconocer al enemigo como siendo interno, y ese enemigo siendo las aflicciones, y de entre todas las aflicciones siendo el enfado. La 9. Las 7.
8 y 9. Vale. No importa lo que me suceda, no perturbaré mi alegría mental, porque si me siento infeliz, no lograré lo que deseo y mis virtudes declinarán. Aquí se hace una pregunta, se dice, ¿cómo se elimina la infelicidad mental? Acabas de hablar de la infelicidad mental, ¿verdad? La infelicidad mental siendo lo opuesto de la felicidad mental. Cuando hablamos de felicidad mental simplemente estamos diciendo el estar bien, el estar feliz. No hace falta que nos planteemos ni investiguemos mucho lo que es la felicidad, es sencillamente el estar bien. Y si podemos simplemente decir que la infelicidad mental es simplemente cuando no estamos bien. Entonces vemos que son cada uno el opuesto del otro, contento y descontento, el estar bien o el estar mal. Entonces aquí está preguntando, ¿cómo vas a dejar de estar mal? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Hay que pensar cómo vamos a dejar de estar mal. Y no sirve para nada el simplemente decir, ah, ya no voy a estar mal, voy a estar bien. Porque eso no es así, no funciona así simplemente decir, ya no voy a estar mal, ya no voy a estar mal, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien. Eso no es un antídoto que pueda aliviar nuestro malestar. Tenemos que pensar no tanto al estar mal, sino a las causas de por qué estamos mal. El estar mal surgió debido a causas y condiciones, no surgió sin haber tenido causas y condiciones. Por lo tanto debemos reflexionar e investigar mucho y pensar, este malestar que tengo quizás surgió por esto que hice o por lo otro que hice o quizás fue por esto que hice. Y habiendo investigado cuál fue la situación que provocó ese malestar interno, entonces decidir no volver a hacerlo. Pensar, ah, mi malestar, mira, surgió de esto. Entonces la próxima vez voy a evitar hacer esto para frenar este malestar y que no vuelva a surgir. Y el malestar no lo necesita nadie, no lo necesitan ni los practicantes de la religión, ni aquellos que no son practicantes. Y sin embargo, continuamos a experimentar ese malestar de forma natural, de forma automática. Y experimentamos ese malestar porque seguimos encontrándonos con las condiciones propicias para que surja. Y nadie piensa, cuando se despierta, nadie piensa, ay, que ojalá me encuentre con condiciones propicias para sentirme mal. Nadie piensa eso, nadie piensa, uy, ojalá que hoy me surja un malestar. Todo el mundo piensa, ojalá que hoy esté bien. Y sin embargo, ese malestar sigue viniendo y lo seguimos experimentando en nuestra vida diaria.
Por eso es tan importante investigar cuál es la causa, cuáles son las condiciones que hace que surja ese malestar. Pensar, porque ya que hice esta acción, cuando hice esta acción me surgió malestar. Cuando pensé de esta forma, cuando pensé esto, me surgió este malestar. Así que llego a la conclusión de que quizás esa forma de actuar está equivocada, que esa forma de pensar es equivocada. Eso es algo que tengo que transformar, es algo que tengo que cambiar y mejorar. Y así es como uno tiene que hacer. Uno tiene que frenar las causas y condiciones que hacen que surja el malestar y así el malestar no surgirá. Todos aquí somos seguidores del Buda Dharma, somos practicantes. A todos nos gusta practicar el Bodhisattva Charvayatara. Y puesto que todos somos seguidores del Bodhisattva Charvayatara y somos practicantes del Bodhisattva Charvayatara, tenemos que escuchar los consejos de Shantideva. Y Shantideva nos habla de la paciencia que acepta voluntariamente el sufrimiento. ¿Y qué significa? ¿Qué es el significado de esa paciencia que toma de forma voluntaria el sufrimiento? Lo que nos dice es que en cuanto surja un poquito de sufrimiento, no llores. Dice, cuando te encuentres con una pequeña condición que te haga sufrir, no grites. Está diciendo, cuando te encuentres con esa pequeña condición, no hagas ¡ah! Y llores un montón. Porque llorando, gritando, ese sufrimiento no se va a quitar. Porque si el sufrimiento se eliminara simplemente llorando o gritando, estaríamos todos ahora mismo llorando y gritando. No es así, el sufrimiento no se elimina simplemente gritando. Lo que nos está diciendo Shantideva es que cuando surja el sufrimiento, uno tiene que ser capaz de aceptarlo, de aguantarlo. Y si no somos capaces de soportar un sufrimiento, un dolor pequeñito, ¿cómo vamos luego a aguantar un sufrimiento grande? ¿Verdad? Es así. Si no somos capaces de soportar un pequeño dolor, un pequeño sufrimiento, ¿cómo vamos a ser capaces de aguantar un gran sufrimiento? Para poder desarrollar la valentía que acepta de forma voluntaria el sufrimiento, necesitamos coraje y valentía. Y para poder desarrollar esa paciencia, como hemos dicho, necesitamos esa valentía, ese coraje. No depende de que una persona sea más alta o más baja, más gorda o más flaca. No tiene nada que ver con esto. Una persona, aunque sea bajita, esa persona puede tener muchísima valentía y muchísima confianza en sí misma. Porque eso es así, podemos ver personas muy grandes, muy altas, que quizás no tienen nada de valentía. Y hay personas que, sin embargo, aunque sean bajitas, aunque sean flaquitas y bajitas, son muy valientes y tienen mucho coraje.
제상 생 계속 록한기 생 인도 당도 라스데 생 인도 당아 아니 길라냐 그래서 Entonces, el poder tomar de forma voluntaria el sufrimiento depende de una cualidad de la mente. Y esa cualidad es la valentía y el coraje. 제가 돈에 단행이 세바디여나 이 미디뉴에 요 말했어. Y por lo general, si desarrollamos esta paciencia que acepta de forma voluntaria el sufrimiento, cuando estamos practicando no existe el malestar. 돈에 단들레 세바 요한다 이디 가와이상 가와되게 이 미디버티 세게 내 말했어. 그럼 내가 소토가 말했어. 돈에 단행 세바디 이 가와래. 제가 이 미디버티 거의 가와되게 미디버티 내 소토가 그랬어. Para poder practicar y desarrollar esa paciencia que acepta de forma voluntaria el sufrimiento, necesitamos mucho bienestar mental. Y puesto que necesitamos mucho bienestar mental, ese bienestar mental lo que hace es suprimir, aplasta el malestar mental, no lo deja que surja. 이 메데와지 중체 한때라 메가와 챘는라 팬도요 말했어. 메가와 챘는 이 메데와지 한때라 메가와 챘는 팬도요 말했어. Tampoco sirve de nada si cuando surge el malestar estamos disgustados porque nos ha surgido el malestar. Eso no sirve absolutamente de nada. 메가와지 이 메데와지 때라 메가와 챘는 제가지나 랑지 기와 랑지 가와디 냠르 주차로 그랬어. 그래봐. El sentir disgusto porque surge malestar es la causa para que nuestra felicidad mental, nuestro bienestar mental se vaya reduciendo. 또 진짜게 이 메데 게임도 좀 봐. 내가 주야 요래 요 말했어. Lo que hay que pensar es, cuando surge el malestar mental, ¿este malestar tiene arreglo o no tiene arreglo? 주야 얘나 주야 요반이나 톱식이나 내가 메가와 지죠 말했어. 메가와 지는 팬도요 말했어. Si tiene arreglo, entonces no sirve de nada estar disgustado porque hay un malestar, puesto que tiene arreglo. Y ese disgusto no sirve de nada para arreglar el malestar. 때는 주에 매번이나 아니 메가와 지는 아니 지펜스, 로 팬도 게요 말했어. Y si no tiene ningún arreglo, ese malestar tampoco sirve de nada estar disgustado, puesto que el disgusto tampoco va a eliminar el malestar. 로 난가 동발라 아니 메가와 지도 지고랬어. Es como sentirse disgustado porque el cielo esté vacío, porque el cielo sea un espacio vacío. 난가 동발라 메가와 지되나 팬도 믿고 왔어. 지고랬어. 뺏기스랬어. A que no sirve de nada estar disgustado simplemente porque el cielo es un espacio vacío. De la misma forma no sirve de nada estar disgustado con el malestar. 제가 콜라 주야 요한자 내가 제거 요 말했어. 로 내가 제거 말했어. tal 주야 도시 여러 왔어. Pero como nuestro malestar sí tiene arreglo, no hace falta sentirse disgustado, porque podemos arreglarlo. 제가 완전히 주야 도시 야시디 가래스나 주야 도시 야시디 월시에 돈이 단행 서바트 송하다 아니 돈이 단돌이 서바트 예면 님도 요와이나 곧 타마 쮸도 그랬어. Y el mejor método para eliminar ese malestar, como hemos dicho anteriormente, es esa valentía que hace surgir la paciencia que acepta de forma voluntaria el sufrimiento. 교야레스 담아다다 아니 이제 주야 인자 아니 이 메데와디 주 메데와디 주야 토시 요와 인자 혹시와이나 나자다 이 대와 기를 왔어. 엔 기구라 왔어. Como el malestar tiene arreglo, en cuanto aplicamos el método, cuando practicamos el método y el antídoto, el malestar desaparece y se convierte en bienestar. Por lo tanto, no existe razón para sentirse disgustados. 아야, 나도 이번 존재되지. 이 메데기 아니 돈이 이 메데기와 있는 예 아니 주야 요레스. 그리고 맵소 요레스. 맵소에 되게 르니돌 때네. 아니 맵소 Por lo tanto, el malestar tiene arreglo, y ese arreglo depende de la valentía de cada uno. Y eso depende del no sentirse descorazonado. Uno
necesita sentir confianza, tener confianza en uno mismo. 소소소소를 이제 매봐이나 내가 가야네 내가 가르쳐야 있는 누구 말했어. Si uno no confía en uno mismo, ¿uno cómo va a conseguir alcanzar los objetivos que uno se propone? 제가 소소소로 뽑아다 소소소를 댐제 이 야채를 시그래서 말이야. Por eso es tan importante sentirse orgulloso de uno mismo y sentir confianza en uno mismo. 제가 소소소를 레로 잡아이나 아니 누구 말했어. 얘 누구 말해? 얘 누구 말했어. 얘 대체 투구면서 라바이나 누구 말했어. Y no es adecuado el sentir pereza, el sentir esa pereza que nos dice, no, yo no puedo alcanzar esto, yo esto no lo puedo hacer, yo esto no lo puedo conseguir. 그럼 징그레스. 얘 면제가래. 코로나도 점알라. 얘 면제가래. 소소소라. 이제도 뽑아들 내고 거랬어. 딘데 레바이나 아니 돈이 다는 세바디 슈침을 짓게 도랬어. 그럼 Uno tiene que desarrollar esa confianza en sí mismo diciéndose, si esa persona de ahí ha podido, yo por qué no voy a poder. Si ellos pueden, yo por qué no voy a poder. Y desarrollando esa confianza en uno mismo, eso ayudará para hacer esa paciencia que acepta de forma voluntaria el sufrimiento se vuelva más poderosa. 제가 소소소소라. 과도 먼저 가랬어. 소소소소 하고 그랬어. 소소 상담다 소소. 미션제 제가 상담 가르던 김에다 제가 가르치는 하고 말이대. 소소소소라. 과도 줘요 말했어. 과도 말했어. Uno no es un fenómeno oculto para uno mismo, sino que uno puede saber lo que está sucediendo dentro de la mente de uno. Los demás no saben lo que está sucediendo dentro de nuestra mente, pero uno sí puede comprenderse a uno mismo. 제가 소소소라 과도 먼저 와인자 소소소를 이지 제제 뽑아 제제 아니 레든 가리네 제토 그랬어. Y puesto que nosotros somos capaces de comprendernos a nosotros mismos, tenemos que desarrollar confianza y sentirnos orgullosos de nosotros mismos, porque este es el método para poder conseguir aquello que deseamos conseguir. 어디 다 어디 말하다. 다 어디 시집냐 진짜를 적사 니론 저러가 니론. Leemos la estrofa 10 y 11 juntas. Dicen, ¿por qué sentirse infeliz por algo si se puede remediar? ¿Y para qué sirve sentirse infeliz por algo que no se puede remediar? Para mí mismo y para mis amigos no quiero sufrimiento ni falta de respeto, ni palabras duras ni nada desagradable, pero para mis enemigos quiero lo contrario. Oye, 다 가르쳐 버렸으나 다 콘도 기색이 이제 동년 당도되는데 서바디 고그레 소행가 다 콘도 기색이 유 가져져 버렸어. Ya que son 동년 당랭이 서바디 유와 인자 다 콘도 기색 콘도 사색이 유디 간다간다 버렸어. Una vez que hemos desarrollado esa paciencia que toma de forma voluntaria el sufrimiento, tenemos que conocer cómo es el objeto hacia el cual desarrollamos enfado, o en base al cual desarrollamos enfado. 다 이때라 다 지난 돈이 지금 콘도 기색이 이때라 다 타야지래. 마음을 쉬어지래. Realmente los objetos hacia los cuales, en base a los cuales nos enfadamos, son infinitos. Sin embargo, aquellos objetos de enfado que menciona en el verso son parecidos a aquellos que menciona Vasubandhu. Vasubandhu dice que hay nueve tipos de seres hacia los cuales desarrollamos una mente nociva, una mente que desea dañar. ¿Y a quién se está refiriendo? Primero lo que pasa es que tomamos ese yo, consideramos este yo lo más importante.
빈자 파마 사마다 니지 제조 자조 자시 수도. Primero habla del yo, y en base al yo surgen los míos. Y los míos son mis amigos, mi familia. 다 개체식의 수직으로 소소래. 개체식 쇼치지. Pero entre todos, ¿quién es el más importante? Soy yo. Yo soy el más importante. 다 소소래 개체체요 말다. No hay nadie más importante que yo. 그럼 칼라이는 역시 소사에, 둘로이는 역시 소스고에, 캄바이는 역시 소소고에, 모라이는 역시 소소고에 들어와. Yo soy quien debe comer siempre la comida más deliciosa. La comida más deliciosa, más rica para mí. La ropa de mejor calidad para mí. El coche de mejor calidad para mí. Y la mejor casa de todas también para mí. 로바 역시도 소소고에. Los mejores amigos también para mí. 그럼 아니 기분도 뭐야? Estaría bien, ¿no? Todo lo mejor para mí. 대존 제어다 대존은 제어를 기분이 가래다. Realmente si eso fuera así estaría muy bien. Estaríamos muy felices, muy contentos si fuese así. 점점이 따다. 대리. Si miramos y observamos al planeta, observar el planeta, es así. 역시도 소소고에 짠야. Yo me considero el mejor y por lo tanto todo lo mejor debe ser para mí. 미션을 주도 준매. Y lo que le pasa a los demás no tiene nada que ver conmigo. 컨트롤 가르치듯이 나 기분 좋네 미션. A ellos que les pase lo que sea mientras yo esté bien, que me importan los demás. 데려와. 저나 나서도 쉬워지겠다. 내 손도 현대 때문에 나서도 쉬워지겠다. 자체로 지게 되다라고 지버려. Y es así, nosotros realmente nos consideramos a nosotros mismos como lo más importante. Y eso es lo que dice aquí Shantideva, que llevamos considerándonos los más importantes desde siempre. 이거 토마 매번에 마디 깨 치실지 대체 다다버리. Me he estado considerando la persona más importante desde tiempos sin principios hasta ahora. 다 마음에 가서 쓰기인데. Y en el futuro, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto más vas a seguir considerándote el mejor, la mejor? 로 가서 쓰기 답에 마음에 깨워 가서 쓰기 마디 깨 치실지. ¿Cuántos años, cuántos eones vas a seguir considerándote el mejor? 나 다스들라 토마요 말이 토마요 말이. Y este yo, esta identidad, este ser, no tiene principio y no tiene final. 제가 토마메반에 소스티아침 실질이 마오반에 소스티아침 지제 줘야겠다. Así que si venimos desde tiempos sin principios considerándonos los más importantes, vamos a seguir hasta el no final considerándonos también los más importantes. 다 매봐 쓰디 고마잖아. 나디 개침 실질이 그거를 딱. Hasta que no comprendamos la ausencia del yo, vamos a seguir considerándonos los más importantes. 아, 그때도 돈반이 마다봐도 다디 마개침 실질이 그거를 가져. Hasta que no realicemos la vacuidad sobre la identidad propia, sobre el yo, continuaremos considerándonos los más importantes. 다 그때도 요 때도 돈반이 떠나 다디 개침 말해. 지금 말해. Pero cuando realicemos la vacuidad en base a ese yo, entonces dejaremos de considerarnos los más importantes. ¿Por qué? Porque si realizamos la vacuidad en base al yo, entonces comenzaremos a percibir al yo tal y como es, como una ilusión, como un sueño, como una aparición, como una alucinación. Cuando hablamos de la ilusión, del sueño, de una alucinación, de una aparición, estamos hablando de ejemplos de algo que no está establecido de forma verdadera. Son ejemplos de cosas que son falsas,
De la misma forma, este yo también es falso y sin embargo lo consideramos lo más importante. A pesar de que hay seres ilimitados, infinitos, de todos yo soy el más importante. 진짜게 답에 타이 신제디 답에 소소를 끓인 쉬우시래샤. Y estos seres ilimitados han sido tan amables conmigo. 그리고 딱 그래서 끓인 쉬우셔도 ¿Pero por qué? ¿Por qué son tan amables conmigo? ¿Por qué se merecen todo mi agradecimiento? 딱 진짜게 신제디 매행기기 지기 줄라 또 많이 또 해야 되게 돈이 다 된다 돈이 또 해야 되게 신제 끓인 쉬. Porque para que yo pueda desarrollar esa realización que comprende la vacuidad en base al yo, necesito a todos esos seres también. 딱 타도나 도망이 계셔야 말이야. 사야다, 돼야다, 줘야다. 딱 사마다 신제 끓인 데 되는 중소. Y no hace falta ni siquiera que vayamos tan lejos como realizar la vacuidad. Lo que comemos, lo que bebemos, a los sitios donde vamos, todo eso lo podemos hacer gracias a la bondad de todos los seres. 스스로 돌아가야 되게 신제를 되는 중소. Estas ropas que nos hemos puesto hoy, las han creado, las han producido los seres. 그래와 ¿A que sí? 그래와 딱딱딱 don데다 소소 대사 소는 민매가 있나? 컴퓨터에 민매가 있나? 아바 되게. Nuestra casa. Si no hubieran seres que hubieran construido nuestra casa, ¿dónde dormiríais? 둘러서는 민매가 있나? 가르 끊는 집에. Si no hay personas que producen ropa, ¿qué os vais a poner? 신가도는 민매나 가르 썰 집에. Si no hay agricultores que cultiven la tierra, ¿qué vais a comer? 그래와 다 그래도 사마래. 네. 사마지 때 제가 얘들어나. 주도 끼는 마대비 취지 요만은 디스거. Así que vemos que todo depende de otra cosa más. Es como he dicho anteriormente, que no existe nada que no dependa de causas y no existen fenómenos que no dependan de causas y condiciones. 미션박에 신가도 깔래줘 소소 사이요 봐. 미션박에 깔래줘 소소 권예요 봐. 미션박에 깔래줘 칸바스 소소 대요 봐. 소소 깔래줘 매봐. Un agricultor, esforzándose mucho, cultiva comida y nosotros nos la comemos. Una persona, esforzándose mucho, produce una ropa y nosotros nos la ponemos. Una persona, esforzándose mucho, construye una casa y nosotros nos quedamos dentro. Nosotros no tenemos que esforzarnos nada. 어떻게 라바 지시고 나다. 아주 라바 미통에 지시고 됐다. Esto ahora mismo de lo que estamos hablando son simplemente ejemplos burdos, ejemplos de nuestro día a día que todos podemos percibir. 제가 신제했을 때 시부지 끓인 친구를 했을 때 뒤연제되게 신제할 때는 명무도. Así que vemos que los seres sintientes son realmente bondadosos conmigo. 딱 최근에 진지 강사 계시하면이나 Entonces, si hablamos de una persona que practica el Dharma, 신제면나 인지간을 스키인데. si no existen los seres, ¿cómo vas a desarrollar compasión? 신제면나 전죽생간을 스키인데. Si no existieran los seres, ¿cómo vas a desarrollar bodhicitta? 저게 다 전죽생다, 인제다, 또 많이 시거를 시해야지. 신제 유상 디기가 얼마도 신제면 디기에 매고. Siempre estamos hablando de la bodhicitta, de la compasión, de la realización de la vacuidad. Si no existieran seres, esto no podría ser realizado. 저게 참바다, 세와 시거를. Hablamos del amor bondadoso, del cariño. 세와 시거를. Hablamos de la paciencia. 그러면은 서로 간을 공유돼. Si no hay enemigos, ¿cómo vas a practicar paciencia? 그러 인지미유 가래. ¿Cuál es el objeto de la compasión? 전배미유 가래. ¿Cuál es el objeto del amor? 전죽생 미유디 가래. ¿Cuál es el objeto de la bodhicitta? 그러 무슨 그걸 미유 가래. ¿Dónde nos tenemos que enfocar para desarrollar estas cosas? 그래서 신제게 그러 인지 신제를 믿으라 그래. 인지디 미유디 신제를 믿는 인지께 버려 왔어. Se dice que la compasión surge enfocándonos en los seres. Por lo tanto, necesitamos a los seres para desarrollar compasión. 되게 신제를 믿었단 말이었어.
동양이 나와 신자는 미스. 니지세디. 동양이 나와 신자는 미네. 데라 메시비. 로케 말했어. 데라 니지스다. Y no es suficiente solamente con enfocarnos, con observar a los seres, sino que encima tenemos que observar seres que están tormentados por el sufrimiento. Y cuando no somos capaces nosotros de soportar el sufrimiento de los demás, entonces surge la compasión. 저기 삶의 시스예요. 삶의 시. 니지다 삶의 시스는 숨겨 상계 주는. Dentro del Buda Dharma tenemos los 4 inconmensurables, dentro de los cuales está la compasión. 그러나 동양의 전도의 년지 수동양 신제 동양의 전도의 년지 시제 미국 들어미 에티 채나서 Primero tenemos la compasión. La compasión es esa mente que desea separar a todos los seres, liberar a todos los seres del sufrimiento. Por lo tanto, tienen que haber seres que estén sufriendo para luego poder nosotros enfocarnos y desarrollar compasión. 대화는 내데 신제디 대화를 주면서 대화 내도 잡아. Y luego está el inconmensurable del amor. Es aquella mente que desea ver a todos los seres con felicidad, desea ver a todos los seres felices. Y vemos que aquí dentro no dice nada de que yo esté bien, que yo esté feliz, que yo esté contento. Dentro de los inconmensurables solamente habla de los demás, habla de enfocarnos ahí fuera, no habla de enfocarnos aquí dentro. Nos está diciendo que todos los seres, que están aquí enfrente se liberen de su sufrimiento y sean felices. No está diciendo que yo me libere de mi sufrimiento y que yo sea feliz. Por eso vemos que este yo no es importante. Aquí lo que nos está diciendo el Bodhisattva Charvayatara es que los demás son más importantes que yo y nos está dando el camino perfecto para llegar a la iluminación. Aquí no nos está hablando del camino para alcanzar felicidad en esta vida o en vidas futuras. Nos está hablando exclusivamente del camino que nos lleva directamente a la iluminación. Aquí vemos que Shantidevana nos dice: no te preocupes, en esta vida vas a estar bien, vas a estar contento. Y nos dice: no te preocupes, en tu siguiente vida vas a estar bien, vas a estar contento. No dice eso. Eso es un objetivo muy estrecho. Esta vida y la vida siguiente es algo muy pequeño. No, ni siquiera deberíamos hablar sobre ello. Estamos hablando aquí de adiestrarnos en el vehículo Mahayana. El vehículo Mahayana es el gran vehículo. Por lo tanto, si estamos hablando de adiestrarnos en el gran vehículo, no estamos hablando ni de esta vida ni de la siguiente. Si decimos que nos estamos adiestrando en el camino Mahayana y sin embargo estamos pensando en esta vida y en la vida siguiente, entonces no estamos haciendo nada, es algo sin sentido. El practicar toda esta paciencia, el desarrollar la paciencia que acepta voluntariamente el sufrimiento, ¿para qué es? Porque aquí no dice que sea para la felicidad de esta vida o que sea para alcanzar un buen renacimiento en la vida siguiente. Tú tienes que alcanzar la iluminación. Tú tienes que ser Buda. Dentro de tu mente está Buda. Pero ahora tus oscurecimientos están tapando ese Buda.
맵소에 톱시 지쇼스. Y puesto que tus oscurecimientos están cubriendo ese Buda interno que tú tienes, tienes que eliminarlo. Esa es la cobertura, los oscurecimientos. 진짜 지금 소토가 있나? 배 키랑 답에 신제는 로든 제가 먼저 답에 때도 되어. 뭐네로 진짜 집 답에 누구레스 제 디송거 다 된다 디송거 준준나 숨이 참 준준 원에 쉬고 참아 뒤장에 숨거. Por lo tanto, si somos capaces de eliminar ese oscurecimiento que está cubriendo nuestro Buda interno, entonces alcanzaremos la felicidad última, pero no solamente para nosotros, sino por todos los seres. Y eso es lo único de lo que habla el Bodhisattva Charvayatara desde la primera hasta la última página. Y hasta ahora tenemos este yo que hemos considerado lo más importante debido a la percepción de nuestra mente errónea. Esta mente errónea no te beneficia a largo plazo. Esta mente errónea está creando las causas de tu sufrimiento. Esta mente errónea te está confundiendo. Te está comiendo la oreja diciendo cosas bonitas para engañarte. Esta mente errónea quiere algo para ella y entonces te está diciendo cosas al oído, cosas bonitas para que tú le hagas caso, pero te está engañando porque al final le va a ser la causa de tu sufrimiento. Así que no te dejes engañar. No te dejes engañar porque si te dejas engañar, solo vas a experimentar sufrimiento. Por eso cuando pensemos en el yo, tenemos que pensar en que el yo carece de existencia verdadera. Y eso fue una enseñanza de Buda. Esto es una enseñanza que solamente dio Buda Shakyamuni. Esa enseñanza de la ausencia de identidad propia, la ausencia de existencia verdadera de ese yo. Por eso al considerarnos tan importantes, siempre estamos diciendo, él me hirió. Hablamos de sentirnos heridos en los tres tiempos. Él me hirió en el pasado, hace unos días. Él ahora me está hiriendo. Por lo tanto, él en el futuro puede ser que me dañe. Así que vemos que nos enfocamos en el daño que podemos recibir en los tres tiempos. Él me hirió, me está hiriendo y es posible que me dañe. Aquí tenemos a tres de nuestros objetos en base a los cuales nos enfadamos. Cuando alguien nos ha herido en el pasado, guardamos resentimiento y con ese resentimiento seguimos
es un nivel de enfado un poco inferior al enfado en sí, pero seguimos resentidos en el presente y decimos, él me está hiriendo, y guardando el resentimiento decimos, él puede ser que me hiera en el futuro, que me dañe en el futuro. 다 소소 말했다. 다 소소 년, 소소 빈자, 소소 다 팔지. 다 ခွ, 년아 자식 trouble 다 파마 빈자라 ခွ나가 지기도 마마의 제소 더더 지기도 마오의 그 제사에서는 콜라보스요. Vemos que los tres primeros objetos en base a los cuales nos enfadamos es en relación a una persona que nos daña a nosotros. Los tres siguientes objetos son personas que dañan a los míos, que dañan a mis amigos, a mi familia, a mis padres, y pensamos, él los hirió, él los está hiriendo y él los va a herir. 다 소소를 누구냐? 소소 자식들. 네. 제가 년기 쳐라. 뒤는 봐. 준준을 요. 년기 쳐라. 내가 쳐던 요. 다이 쳐라. 제가 매달 봐. 저 라니소데 뭐 그것을 걸어라. 그래서 도민들도 라니소데 뭐 년기 쳐라. 내가 쳐던 요. 다이 쳐라. 제가 매달 봐. 쟤네. 나도 집에 대부 멤버 됐어. 아니 그러 거의부터 계산하는 있지. 그래서 라니소데 뭐 비싸죠. Vemos que todos los tres siguientes objetos están relacionados con lo mío, con mis allegados, quien considero mis amigos. Y esto es algo a lo que se refiere Gyaltse Toungme Sampo en las 37 prácticas de los hijos del conquistador que vimos anteriormente, que dice que el apego hacia los amigos nos arrolla como una gran ola y que el odio hacia los enemigos nos quema como fuego. Y Tanda Timothy, perdón. 남도를 지야 라마도 도와 알레라. 남도 나신 제디 아니 머리바디그레스 머리바디그레스 메시바 제디 머리바디. Y al quedarnos en nuestro lugar de origen, nos oscurece la ignorancia de no saber qué adoptar y qué abandonar. Por lo tanto, abandonar el lugar de origen es la práctica de los hijos del conquistador. 두순, 때는 두순사. 두순. Así que aquí vemos que el objeto de nuestro enfado son personas que nos pueden herir en los tres tiempos. 제가 시버콜레나는 두순 뒤도가 천대 자제 파와제 주유리 지제 빼자고 시버콜레나. 시버콜레. 어디 두순 빼자고 와라. También los tres tiempos aparecen en la rueda de la vida, en la rueda de la existencia cíclica. 어디죠? 제가 딱 가르치고 있으나 대샤기 수수님 줘라 대샤기 다이 줘라 아니 시다지. Hacia aquellos que sentimos hacia nuestros amigos sentimos apego, hacia nuestros enemigos sentimos odio. 제가 수수님라 차바디 요와 인자 미수 수수님 년도더라 미게 내버치는 소소 방법사 어디래 저는 되게. Y puesto que sentimos apego hacia nuestros amigos, si nuestro enemigo también daña a nuestros amigos, nosotros nos enfadamos. 지도가 년이처럼 숨지. 니 빈자 부자라 안 그녀가 지제서 지기도 뭐가 지기도 있어. 그러면 나스는 뭐 숨지. 하고 쭉. Así que podemos enfadarnos hacia aquellos que dañan a mis amigos o a mis allegados en el pasado, en el presente y en el futuro. Así que ya tenemos 6 de los objetos en base a los cuales nos enfadamos. Los 3 últimos objetos hacia los cuales nos enfadamos son las personas que benefician a aquel que consideramos nuestro enemigo. Una persona que consideramos nuestro enemigo y entonces una tercera persona lo beneficia, lo ha beneficiado en el pasado, nos enfadamos. Lo está beneficiando ahora, nos enfadamos. Lo puede beneficiar en el futuro, nos enfadamos.
Y eso es así. ¿Y por qué es así? Porque somos imparciales, imparciales hacia nuestros amigos y enemigos. Parciales, gracias. 만족에 신제 탐지 일이 차나니다 제외라고. 신제 탐지 참여시나가 신제 탐지 일이 차나니다 제외 떠유로 내가 주시시 떠유 매바 인자 떠유 매바 인자 자. 예. 그렇죠 말. Cuando vemos también y hacemos la oración de los 4 inconmensurables y vemos el inconmensurable de la ecuanimidad, decimos que todos los seres estén libres del apego y del odio, que puedan permanecer en ecuanimidad. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. 싸울 당다 들어. 되게 전주생 때들 태진이 로종연이나 로종연의 전이 뭐이나 아니 자딘 뒤라셔. 자딘셔. 아소소 니에지. 아니 신제셔가 도스진. 아니 싸울 당다 지요레스. Cuando nosotros de hecho tomamos refugio, después normalmente se recita la oración de los 4 inconmensurables y debemos adiestrar nuestra mente en la imparcialidad, en la ecuanimidad. Cuando adiestramos nuestra mente dentro del budismo Mahayana, hay una práctica que se hace donde visualizamos a nuestro enemigo enfrente, luego a nuestros amigos y luego al resto de los seres. Esta es una práctica del camino Mahayana donde intentamos adiestrar nuestra mente. Normalmente cuando posicionamos en una visualización a nuestro enemigo enfrente, es muy difícil de soportar eso, de tenerlo enfrente. Normalmente cuando tenemos un enemigo ni siquiera queremos mirarlo, pero en esta meditación tenemos que posicionarlo justo enfrente de nosotros para verlo bien. Cuando hacemos esta práctica visualizamos primero al enemigo enfrente, luego tenemos quizás a nuestra madre a la derecha y al resto de los seres y empezamos a analizar las diferencias entre el enemigo y nuestra madre que está aquí a la derecha y vemos cuál es realmente, ¿existe alguna diferencia entre mi madre y este enemigo? Cuando miramos a nuestra madre, vemos que mi madre ha sido muy bondadosa conmigo, me ha dado la vida, me ha dado a luz, ha sido tan amable conmigo. Y vemos a nuestro enemigo y lo miramos y decimos, ahora tú eres mi enemigo, pero en la vida pasada no eras mi enemigo. Quizás fuiste mi madre y también fuiste muy bondadoso conmigo. Así que lo dejamos aquí y nos vamos a dejar.